Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de los riesgos eléctricos. Esta presentación la hacemos debido a que nos han hecho muchas consultas referido a cómo es el cálculo de la energía incidental cuando tenemos el riesgo de arco eléctrico. Particularmente, como lo vemos acá, existen dos grandes tipos de riesgos eléctricos. El choque eléctrico, que está asociado al contacto, en la cual su clasificación radica entre lo que es el contacto directo y el contacto indirecto, para lo cual existen dos fronteras de interés, que son las denominadas frontera de aproximación restringida y frontera de aproximación limitada. Respecto al otro gran riesgo que existe en sistemas eléctricos es el arco eléctrico, el cual se clasifica en un arco abierto, en un arco cerrado o en un arco mixto, de acuerdo a las condiciones de propagación de energía calórica o de energía térmica, en conjunto con lo que son otros tipos de variables como presión, partículas que se proyectan, etc. Y para eso la distancia de seguridad asociada es la que se refiere a la frontera de relámpago de arco. Entonces, en el presente video, lo que vamos a establecer es cómo es la forma de poder determinar estas fronteras de aproximaciones tanto para el choque eléctrico como para el arco eléctrico. Para eso vamos a comenzar diciendo que existe esta condición en base a un elemento llamado punto de contacto, ¿ya? ¿Y cómo lo define la norma NFPA 70E? El punto de contacto es un punto que está con dos características principales. Y esas características es que tiene un nivel de energización y además está expuesto, es decir, está asequible para que una persona pueda entrar en contacto con él. Entonces, en base a esa condición, definimos el punto de contacto. Y sobre ese punto de contacto vamos a determinar cuáles son las fronteras de seguridad asociadas a los riesgos eléctricos que habíamos descrito. La primera de ellas es la frontera de seguridad asociada al relámpago de arco. Y tal cual lo indica la definición, hablamos de una distancia en la cual existe un peligro de relámpago de arco, en la cual esta distancia a esta fuente potencial del arco eléctrico que se puede producir, por ejemplo, por un cortocircuito y una disipación de energía térmica, en esta distancia la persona que está expuesta puede sufrir una quemadura de segundo grado, si es que ocurriese el relámpago de arco eléctrico. Se establece que existen energías mínimas de 1.2 calorías por centímetro cuadrado y esta frontera de seguridad se determina mediante el método establecido en la norma NFPA 70E en honor al ingeniero que lo desarrolló, llamado el método de Ralph-Lee. Posterior a ello, existe otro tipo de frontera que es la frontera de aproximación limitada. La característica principal de esta frontera de aproximación limitada es una distancia en la cual hacia el punto de contacto se puede generar o aumenta un peligro relacionado con lo que es el choque eléctrico, es decir, el contacto. Y para determinar esta distancia debemos de tener dos características importantes o dos variables importantes. Primero, debo conocer el nivel de tensión del punto de contacto que habíamos definido anteriormente y también ver si es que ese punto de contacto es movible o es fijo. Por lo tanto, en base a esa condición, con esas dos variables, como lo vamos a ver en una tabla posteriormente, se puede determinar la frontera de aproximación limitada. Como característica de esta frontera de aproximación limitada, vamos a decir que es un límite de aproximación para personales no calificados,
¿ya? El personal no calificado podrá ingresar hasta esta frontera de aproximación limitada, y si es que traspasa esa frontera de aproximación limitada, debe tener características que lo protejan, porque ahí estamos mediante un riesgo de choque eléctrico. Y las características es que esa persona no calificada, al cruzar la frontera de aproximación limitada, tenga un EPP adecuado para el tipo de riesgo que estamos indicando. Además, debe tener la autorización correspondiente para poder traspasar la frontera de aproximación limitada, y además debe estar en forma permanente acompañado por un especialista. No puede ingresar sola esa persona a esa frontera de aproximación limitada, producto que hay un aumento del peligro de choque eléctrico en esta condición. También existe otro tipo de frontera, que es la frontera de aproximación restringida. Algunos le llaman a esta frontera la frontera del personal calificado, pero en realidad esta frontera de aproximación restringida, como se ve en el esquema, corresponde a una distancia límite de aproximación desde un conductor expuesto, es decir, al punto de contacto, o parte del circuito energizado, en la cual aumenta la probabilidad de un choque eléctrico. ¿Y por qué aumenta la probabilidad? Porque se puede generar un arco eléctrico provocado por movimientos involuntarios. Es decir, yo a lo mejor no me doy cuenta del movimiento que realicé, y producto de eso genero un cortocircuito, genero un arco eléctrico y por lo tanto aumento la probabilidad de un choque eléctrico. Por tal razón, ¿qué es lo que indica la norma NFPA 70E? Que en primer lugar yo debo velar porque ninguna persona esté dentro de la frontera de aproximación restringida, a no ser que sea por una razón de fuerza mayor. En tal caso, si es que yo debo ingresar a la frontera de aproximación restringida, la norma NFPA 70E establece que debemos realizar un permiso de trabajo eléctrico energizado, el cual es un documento que se utiliza para cuando yo traspaso por una razón de fuerza mayor la frontera de aproximación restringida. Pero siempre debo privilegiar el no traspasarla, ¿ya? Ahora, acá, en el caso de que exista una razón de fuerza mayor, deben cumplirse también condiciones, ¿ya? Y una de las condiciones es que la persona que traspasa la frontera de aproximación restringida debe tener un EPP contra partes energizadas, ¿ya? Y en segundo lugar, también no puede ser una persona no calificada, sino que debe ser una persona calificada para el nivel de tensión al cual estamos expuestos, ¿ya? De, Dicho, digamos, y definido estos tipos de frontera, vamos a reforzar estos conceptos mediante un ejercicio, ¿ya? Este ejercicio tiene el objetivo de poder entender cómo determinar las diferentes fronteras de aproximación, ya sea restringida, limitada y de relámpago de arco, y en base a esa condición yo poder generar esta esfera de protección para las diferentes personas que puedan estar en una condición de trabajo de exposición, ¿ya? Particularmente acá tenemos un elemento, un transformador, en la cual el transformador tiene su dato de placa, como lo vemos en el costado, y tiene algunas características que hemos definido como relevantes para poder realizar estos cálculos o estos valores de frontera de aproximación, ¿ya? Tenemos los datos de voltaje. En este caso tenemos un voltaje de 6900 volts en el lado primario, que es el punto de contacto que vamos a definir. Tenemos una potencia de 800 kilovolamperes, una impedancia de 5.46 que está dado por datos de placa también, y por el lado de las protecciones tenemos un tiempo de despeje denominado 6 ciclos. Entonces nosotros debemos ser capaces
de encontrar ese tiempo de despeje, pero en segundos. Entonces vamos a tener que traspasar de ciclos a segundos, como lo vamos a ver en el procedimiento. Tenemos una frecuencia de 50 Hz y una distancia de trabajo de 1 metro. ¿Qué significa esta distancia de trabajo? Que cuando yo estoy expuesto al punto de contacto, va a haber una distancia a la cual yo voy a estar alejado de ese punto de contacto. Y esa distancia se conoce como distancia de trabajo, que vamos a ver después que para ingresarla a las fórmulas de cálculo de la energía incidente tendrá que ser en pulgadas. Entonces vamos a tener que hacer algunas conversiones de unidades ahí, ¿ya? En base a estas características de este ejercicio, podemos decir de que para determinar tanto la frontera de aproximación restringida y frontera de aproximación limitada, voy a utilizar esta tabla, ¿ya? Esta tabla que tenemos acá es una tabla que está actualizada a los valores de referencia de la norma NFPA 70E 2024. Lo que yo estoy en número entre paréntesis de color negro son los valores que estaban actualizados hasta la versión 2021, y los valores de color rojo son los que están actualizados a la versión 2024 de la norma NFPA 70E, ¿ya? Y esta tabla nos sirve a nosotros para determinar dos tipos de fronteras. Una que es la frontera de aproximación restringida y una que es la frontera de aproximación limitada. Entonces ahí indicamos que tenemos un voltaje de 6.900 volts. Y si nosotros vemos en esta tabla, en la columna donde está el rango nominal del voltaje, debemos poder ubicar esos 6.900 volts. Particularmente en ese rango que se ve en el círculo de color rojo, tenemos el rango que encierra o engloba los 6.900 volts, y en base a esa condición nosotros vamos a determinar la frontera de aproximación restringida, ¿ya? Y eso lo hacemos solamente ubicando el valor dentro de la tabla, en la cual la frontera de aproximación restringida me daría un valor de 0.65 metros en versión 2024 o de 0.7 metros en versión 2021 o anterior, ¿ya? Con eso nosotros hemos determinado la frontera de aproximación restringida, ¿ya? Posteriormente podemos determinar la frontera de aproximación limitada, pero para esto vamos a tener que ver el grado de movilidad del punto de contacto. Y ese grado de movilidad se da en las dos columnas que indican la condición física del conductor, que puede ser móvil o puede ser fija, ¿ya? Esas condiciones que estamos viendo ahí, ¿ya? No es lo mismo determinar la frontera de aproximación limitada para un conductor móvil o un conductor fijo, ¿ya? Particularmente en este caso se dice que para el conductor de características físicas móviles tendríamos una frontera de aproximación limitada de 3.1 metros en versión 2024 y de 3.0 metros en versión 2021 anterior. Y en el caso de que el conductor fuese fijo, tendríamos una frontera de aproximación limitada de 1.5 metros, ya sea en versión 2024 o versión anterior, 2021 o anterior. Y eso tiene un sentido lógico, de tal manera de que no es lo mismo que una persona esté con un conductor, esté los dos elementos moviéndose, porque los dos elementos podrían acercarse o alejarse. Entonces, cuando los dos elementos se están acercando o alejando, naturalmente yo tengo dos variables de control, a no ser que un elemento estuviese fijo y el otro elemento estuviese alejándose o acercándose. Ahí las variables de control disminuyen, por lo tanto la frontera de aproximación limitada, considerando que son personales no calificados,
tendríamos que generar una condición de control mayor para la persona, ¿ya? Con esto, nosotros determinamos mediante una tabla la frontera de aproximación restringida y la frontera de aproximación limitada. Nos está faltando calcular la frontera de relámpago de arco, que para eso vamos a utilizar otra metodología, ¿ya? Bueno, acá yo desarrollé el ejercicio de forma manual con las características que teníamos en la placa del transformador que habíamos visto. Y ahí lo primero que vamos a hacer es que vamos a determinar cuatro variables. Una, que es la corriente de cortocircuito de la instalación. Posteriormente a ello vamos a determinar la potencia del arco eléctrico que se genera, la distancia de arco que se genera y finalmente la energía incidental que nos va a permitir determinar cuál es el traje mínimo que yo debiese utilizar para esta condición, ¿ya? Obviamente yo puedo utilizar, de acuerdo a mis condiciones de riesgo, otro traje o determinar usar otro traje mayor, pero acá se va a determinar la condición mínima, ¿ya? Para eso, el primer valor que calculamos es la corriente de cortocircuito de la instalación, la corriente de cortocircuito disponible. Y para eso está la fórmula establecida en la cual dice que la corriente de cortocircuito depende de la potencia base del transformador en unidades de megavolt amperes, depende del voltaje en unidades de volts y depende del valor de la impedancia de la fuente, que en este caso es el transformador, ¿ya? Si yo aplico esa fórmula que está ahí, desde estas características podríamos establecer, ¿no es cierto? Recordemos que la potencia del transformador eran 800 kilovolamperes, por lo tanto eso yo debo llevarlo a megavolamperes y lo hago dividiendo por 1000, por lo tanto me da un valor de 0,8 megavolamperes, que es el valor que yo introduzco en la fórmula de corriente en cortocircuito. Posterior lo multiplico por 1.000.000 y genero una división entre un factor constante de 1,732 por el nivel de tensión, que en este caso, según los datos de placa en el primario, es una tensión de 6.900 volts. Y eso lo multiplico por un valor porcentual de 100 dividido por la impedancia de la fuente, que en este caso es el transformador, y nos daba un valor de 5,46. Posterior a eso, bueno, se realiza el cálculo matemático y me da que la corriente de cortocircuito serían 1226,4 amperes, y aquí lo aconsejable es tener esa corriente de cortocircuito en amperes, pero también encontrar su valor en kiloamperes, producto de que en algunos lados de la fórmula se va a utilizar en amperes y en otros lados de la fórmula se va a utilizar en kiloamperes. El segundo cálculo que realizamos es el cálculo de potencia de arco, en la cual la fórmula que se expresa es 1,732, un valor constante, por el voltaje en volts, por la corriente en amperes y un factor constante de 0,5 que aparece de un valor que se determina como 0,707 al cuadrado. Yo ahí puse el valor aproximado. Y lo dividimos por 1.000.000. Si nosotros reemplazamos el voltaje serían 6.900 volts, la corriente de cortocircuito que la calculamos en el paso 1, 1.226 amperes, y resolviendo, digamos, esa fórmula que está ahí, nos daría una potencia de arco de 7,33, la cual se va a establecer en megawatts. Esa sería la potencia de arco que se generaría, ¿ya? Y como punto número 3, determinamos la distancia o frontera de relámpago de arco, que es la raíz cuadrada de 2,65, que es un factor de conversión de unidades, ¿ya? Por la potencia de arco que determinamos en el punto 2, que serían 7,33, y por el tiempo de despeje de las protecciones.
Ese tiempo a nosotros en el ejercicio lo daban como 6 ciclos. Por lo tanto, yo tengo que llevar esos ciclos a segundos. Y, como todos sabemos, un ciclo se obtiene de dividir 1 dividido por la frecuencia de alimentación. En este caso la frecuencia es de 50 Hz. ¿Ya? Y 1 dividido por 50 me da 0.02 segundos. Ese sería el tiempo de un ciclo. Y si yo quiero encontrar el tiempo de 6 ciclos de operación, bastará con que yo multiplique 0,02 por 6 y obtendría el tiempo de 0.12 segundos, el cual debo introducirlo en la fórmula de distancia de arco donde aparece el tiempo de despeje, que serían 0,12. Se resuelve esa multiplicación de 2.65 por 7.33 por 0,12, me da el valor de 2.33, al cual le aplico la raíz cuadrada que se muestra ahí, y eso me daría un valor de 1.53. Según la norma, este valor de distancia de arco me da en unidades de pies, ¿ya? Por lo tanto, si quiero pasarlo a metros, tendré que multiplicarlo por un factor de 0.304 aproximadamente, y me daría un valor de 0.46 metros o 46 centímetros. ¿Ya? Con eso yo calcularía la distancia o frontera de relámpago de arco, o la distancia de arco. ¿Ya? Y bueno, finalmente determinamos el cálculo de la energía incidente, ¿ya? El cual según la norma NFPA 70E es 793 por la corriente de cortocircuito, pero esta vez esa corriente debe ir en kiloamperes. Por lo tanto, yo utilizaré el valor de 1.23 kiloamperes por el voltaje, que eran 6.900 volts. Por lo tanto, aquí lo multiplico por 6.9 pasado a kilovolt. ¿Ya? El tiempo de despeje, que era 0,12 segundos. Y bueno, lo nuevo de esta fórmula aquí es que la distancia de trabajo, que a mí el ejercicio me la daba en 1 metro, debo pasarla a pulgadas. Entonces hacemos la regla de 3 simple que aparece en esta presentación. Decimos que 1000 metros es la distancia de trabajo, pero yo sé que 1 pulgada es equivalente a 25.4 milímetros. Por lo tanto, en ese caso, la distancia de trabajo sería 1000 por 1 dividido por 25.4. Como se muestra ahí en el cálculo, se van los milímetros y me queda el resultado en pulgadas. Y ese resultado sería 39.37 pulgadas. Luego introduzco ese valor donde dice la distancia de trabajo al cuadrado, porque ahí va la distancia en pulgadas. Realizo los cálculos y me daría una energía incidente de 0.52 en las unidades de calorías por centímetro cuadrado. Por lo tanto, yo teniendo esa energía incidente, sería la energía incidente de la instalación, disponible en la instalación. Por lo tanto, sobre eso yo podría determinar, de acuerdo a algunas tablas, como por ejemplo tenemos por acá, cuál sería la categoría del mínima del traje que yo debiese utilizar para esa fuente de exposición. ¿Ya? Bueno, espero que con esta explicación le haya servido y nos sirva a todos para poder aprender a calcular la energía incidente, a calcular las fronteras de seguridad y a calcular el equipo de protección personal mínimo que yo debiese utilizar. ¿Ya? Lo correcto acá en este caso también, que también se utiliza, es que yo pueda realizar estudios de energía incidente para determinar estos mismos valores, utilizar las tablas de las normas NFPA 70E para determinar estos mismos valores, o también usar aplicaciones en las cuales calculen energía incidente y podamos estar seguros antes de estar en condiciones de exposición que puedan atentar contra nuestra seguridad. Eso es lo que tenía que decir. Espero que les haya servido el video y
estaremos pronto a sacar nuevos videos que aporten al conocimiento técnico y de seguridad. Muchas gracias.